Pablo Salucci, nuestro geógrafo experto, está con nosotros para entender un poco por qué este huracán golpeó tan fuerte, por qué se fortaleció tanto en las últimas horas antes de golpear a Estados Unidos, Pablo. Bueno, ¿cómo están? Buenos días a todo el equipo. Bueno, importante visualizar lo que está pasando con este Michael, particularmente porque tiene varios elementos que lo hacen particular. Primero, es el primero desde que se tiene registro, desde el año 1851, que golpea la zona de Miami por donde está pasando, ¿ya? Segundo, es un huracán que pasó de tormenta tropical a categoría 4 en solo 2 días. Sí. En solo 2 días, lo que es bastante rápido, porque generalmente los huracanes toman más fuerza en un tiempo más prolongado. Sí. ¿Ya? Y eso lo hace particularmente porque las aguas del Golfo de México están inusualmente calientes, están alrededor de 28 grados, lo que es bastante para la zona. De hecho, los mapas muestran que el sector del Golfo con respecto al Atlántico está bastante más elevada la temperatura, y eso explica un poco lo que pasó con Florence, que también bajó su categoría. Y importante también entender que golpea a este sector en categoría 4, siendo el cuarto huracán en menos de 15 meses después de Irma, María y Harvey en golpear tierra. ¿Ya? O sea, estamos viendo justamente un periodo bastante intenso, y ahí uno empieza a analizar justamente lo que está pasando a través de las imágenes, porque como fue tan rápido el paso de tormenta a huracán, la gente de alguna manera no actuó, o de alguna manera no alcanzaron a reaccionar de manera adecuada, ¿ya? Ahora, solamente hasta el momento llevamos un muerto, lo que es muy poco con respecto a la fuerza, porque finalmente golpeó con categoría 4. Pero hay escenas que parecen de guerra, o sea, hay más semáforos en el suelo que parados, hay más árboles destruidos que levantados, casas que también han resultado destruidas, antenas satelitales. Y hay un dato, Pablo, Eduardo, que es sorprendente. Fue tal el nivel de los vientos que por un momento llovía de forma horizontal. Llovía de lado. Claro. O sea, llovía de lado. Llovía de lado. A la nueva. ¿Ah? No, imagínate, o sea, para que llueva de esa forma es porque los vientos son por sobre los 220 kilómetros. Claro, o sea, estamos hablando de una categoría 4 que puede tener ráfagas sostenidas de hasta 250 kilómetros por hora. Eso es muy importante, y claramente la infraestructura que no está preparada. No olvidemos que la experiencia desde el 92 de Andrew fueron en otro sector de Miami. ¿Ya? Miami tiene finalmente una geografía es bien grande, ya que es bastante amplio. Estamos golpeando en un sector que no tiene experiencia, por lo tanto no ha capitalizado en lo que es el desarrollo inmobiliario, que a partir de 92 se crean nuevas formas de construcción, de alguna manera huracán resistente, ¿ya? Que busca justamente que la ciudad sea más resiliente, pero acá no se ha ido capitalizando esto. Entonces, para la zona es una nueva vivencia que se va a tener que transformar en experiencia. ¿Y por qué tú dices de que en la parte de Miami donde está pegando ahora, no era muy usual que pegaran este tipo de tormenta? No hay registro desde el año 1851 de un huracán categoría 4 pegando en este sector. ¿Ya? Ese es el tema. Porque si tú consideras a Miami en su globalidad, Andrew sí golpeó, pero por otro sector. ¿Ya? Y ese es un poco lo que hay que analizar con respecto a la experiencia que estamos teniendo en este momento por este sector. Y ojo que nuevamente vamos a tener a las Carolinas con inundaciones. No olvidemos que con Florence aún las Carolinas se están recuperando, aún están inundadas. Exacto. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener nuevamente una nueva cantidad importante de agua. Se habla de 2 personas fallecidas de corte de electricidad, y estamos viendo... Ya, hay un dato. Imagen en vivo y en directo de lo que es un complejo de bodegas, un complejo de un lugar donde se acopian cosas, completamente destruido. Para que usted se haga una idea de lo que sucede en Panama City, ahí en Florida. Esa edificación verde, el techo está despedazado. Es como si hubiese habido un terremoto y queda todo en el suelo. Los vientos superaban holgadamente los 220 kilómetros por hora a ratos, y la imagen de este dron que en vivo y en directo está transmitiendo da cuenta también cómo no solamente el primer complejo, sino este segundo lugar donde se estacionan o se aparcan o se guardan botes o lanchas, yates. Es un lugar costero, efectivamente, en donde hay una actividad náutica importante, donde muchas lanchas estaban al descubierto, pero otras tantas, mira, ahí hay otra toma, otra cámara. Parecen ser galpones. Son galpones de lanchas, de yates, de yates de lujo, de yates de gente que tiene actividad en el mar, que en la temporada baja los guarda y en la temporada alta los saca. Las lanchas están apiladas una encima de otra. Toda vuelta. Mira. Literalmente volaron, sí, eso es lo que sucede. Voló. Absolutamente, esto es lo que sucede con este tipo de intensidad de viento. Y como lo mencionábamos, muy importante la evaluación que se haga pasado el huracán, porque van a persistir
los vientos y podemos tener esencialmente inundaciones por lo que son las marejadas de tormenta. No olvidemos que muchas veces las víctimas aumentan después de pasado el ojo del huracán. Y eso es un tema importante de lo que viene en los próximos días. Mira cómo justamente se rompe la escanería, por lo tanto los servicios básicos inmediatamente se interrumpen. No hay luz, no hay agua. Y ya se reporta una cantidad de vergada importante. La alerta de evacuación involucró a 350.000 personas. No todas salieron, justamente por lo que planteamos anterior. De alguna manera, como fue tan rápido, mucha gente simplemente no creyó. De hecho, una de las víctimas es un hombre que se quedó en su casa y lamentablemente cayó un árbol encima de su casa y le quitó la vida, y la otra es una pequeñita de tan solo 11 años. Es una situación súper compleja. No están con luz, son cerca de 388.000 viviendas y establecimientos que no cuentan con luz. Hay árboles arrancados de cuajo, ramas que quebraron, todo lo que pudieron a sus caídas, las casas sin techo, casas desplomadas como naipes. Fue un panorama bien dantesco el que se está viviendo en este sector de Florida. Fíjate, Juli, que uno se pregunta cómo este galpón puede quedar así de destruido. Si es un lugar en donde sabemos que arrecian los vientos. 250 kilómetros por hora, algunos vientos. En el máximo. Justamente en Panama City. Yo lo que no entiendo, Pablo, es si no llegó en categoría 5, en categoría 4, ¿por qué es tan destructor? Porque uno como que tiende a pensar que mayor categoría, más destructor. Sí, lo que pasa es que hay que ir analizando la situación del territorio, y eso es vulnerabilidad. Es decir, ¿qué tan preparada está la ciudad para este tipo de fenómenos? ¿Ya? Porque entendamos que los huracanes simplemente son alguna forma de liberar energía que tiene el planeta, pero los desastres en sí son sociales, no son ambientales, ¿ya? Es decir, ¿qué significa esto? Es que las comunidades deben prepararse, y acá vemos claramente una infraestructura que no estaba adecuadamente preparada para lo que podría ser un huracán de esta categoría, porque puede ser que inclusive huracanes menores, y lo que pasó con Flores, no fue un huracán tan importante, pero creó bastante daño, ¿ya? Entonces, si le sumamos el factor viento en infraestructuras que son ligeras, obviamente lo que vemos como resultado es esto, que es prácticamente como hubiera sido una zona de guerra, como se está comentando, frente a un huracán que claramente está rompiendo varios registros de lo que se tiene desde 1851. Y Pablo, este huracán, bueno, primero sabemos que pasó por Panamá, pasó por Cuba, pero se fue como subiendo de categoría. Exactamente. ¿Qué es lo que lo empieza a alimentar? La alta temperatura del agua es lo que siempre hemos aprendido. Un huracán requiere temperaturas sobre 26 grados para alimentar humedad. ¿Ya? Y hay varios modelos que dicen que mientras más caliente esté el océano, más humedad captura, ¿ya? Porque justamente que el agua esté a elevada temperatura facilita que la humedad se presente y el huracán se alimenta de esto. Y eso explica que creció tan rápido. Y no olvidemos que el paso por los territorios que tú mencionas dejó 3 fallecidos, ¿ya? Porque son territorios, desde el punto de vista de lo que es la resistencia o la resiliencia, más vulnerables. Y es un tema que hay que empezar a entender, ¿ya? Y con el pasar del tiempo uno va entendiendo que la vulnerabilidad, lamentablemente, muchas veces está asociada también a tu ingreso económico. Claro. Y no es lo mismo que pase por Miami a que pase por una isla en el Caribe, como lo que pasó el año pasado con Puerto Rico. O lo que pasó hace años atrás con otros huracanes en sectores de mayor pobreza de Estados Unidos, que dejaron realmente un problema que hasta el día de hoy es visible. Ahora hay 500.000 personas sin electricidad. 500.000 casas, perdón. O sea, 500.000 casas. Son casi 2 millones de personas. Exactamente, son 2 millones de personas sin luz. Mira, hubo explosiones. Vean estas imágenes, por favor, que estamos exhibiendo ahí en pantalla. Como el viento, el agua empieza a ingresar a esta edificación. Ahora, mira. Claro, justamente cuando explotan los transformadores. ¿Eso es un transformador? Claro, la gente de justamente universidad, una gran cantidad de explosiones se tiene que ver cómo van explotando los transformadores. Y ese es un tema siempre complejo en este tipo de fenómenos. Increíble, claro. Después restablecer el suministro eléctrico con este tipo de fenómenos dándose... Eso toma su tiempo. Toma su tiempo. Y ahí justamente la importancia de cómo se preparan las comunidades. Y lo que va justamente a venir para este territorio es entender qué aprendimos de esto, ¿ya? Siempre hay que capitalizar estas experiencias. Y eso es, inclusive en países con el nivel de ingreso que tiene Estados Unidos, también es tema. Y ahí justamente uno analiza cómo este paraguas que llamamos cambio climático está siendo absorbido por políticas públicas, inclusive con territorios que tienen la posibilidad de absorber más rápidamente que nosotros, por ejemplo, por nuestro nivel de desarrollo, fenómenos como estos. Pablo, ayer lo conversábamos un poco. ¿Puede ser que a la gente de Estados Unidos le pasó lo de Pepito y el Lobo? Que al Pedrito y el Lobo, Pablo, Pepito ahí. Pedrito y el Lobo, que al ser Florence un huracán que se degradó rápidamente, como que la gente no creyó mucho que esto podía pasar, y lo veían además venir en grado 2.
pero en 48 horas subió a grado 4 y ya la gente era tarde para que arrancara. Sí, claramente indica que por lo menos la experiencia y los comentarios que se han hecho es que justamente fue tan rápido y justamente en base a otra experiencia ellos simplemente no creyeron que iba a tener la intensidad que estábamos observando. Y ese es un tema, como finalmente también la autoridad comunica la emergencia y como también se asume. Pero las imágenes que nos llegan son como de zonas de guerra, mira cómo se destruye todo. O sea, y hablaban de inundaciones de hasta 4 metros. Justamente eso es lo que se espera y por eso ahí tal vez, señor director, ahí hay un videíto que yo le dejé, un regalito, así para facilitarle el desafío. Muy bien. Es súper importante ver lo que puede pasar con las determinadas marejadas de tormenta, que hoy en día son tal vez uno de los mayores problemas asociados a este tipo de huracanes. ¿Por qué? Porque el agua, sabemos, ahí está, nuevamente nuestros amigos de Water Channel, de hecho ayer ya lo habían actualizado porque ellos prepararon este video de la marejada de tormenta, que es lo que se está explicando es cómo la marejada de tormenta ingresa al territorio y comienza a subir. Por ejemplo, ahí estamos hablando de más o menos 3 pies, estamos hablando más o menos de 1 metro, eso es más o menos, pero vean cómo las marejadas de tormenta van subiendo, inundan las viviendas y pueden finalmente dejar las viviendas completamente inundadas. Entonces, para que entendamos qué es 1 metro, veamos la dimensión y qué sucede ya en este momento. Claramente ya nuestras viviendas están completamente ya anegadas. Además, esa agua arrastra una cantidad de elementos claro, que te van golpeando. Entonces, la proyección que puede hacerse, estamos hablando de 4 metros, lo que se está indicando para los territorios más bajos. No olvidemos que Miami en sí es una geografía bastante baja. Fíjate cómo puede ir subiendo, inclusive, miren, lo que puede llegar a pasar. Ya, o sea, ahí claramente ya las viviendas están completamente bajo el agua. Hay personas víctimas que han dicho que su casa quedó en una autopista. Claro. Que fue arrancada y que está en plena carretera. O que, por ejemplo, hay barcos que se han visto en la ruta tanto, en la autopista, que se salieron del mar y que están en plena Claro, esto es calle. Justamente para que la gente pueda entender la fuerza que puede tener las marejadas asociadas a lo que son los eventos de huracanes. Esto está hecho con una realidad aumentada que se llama, que es bastante buena para entender el fenómeno. Impresionante. Ya, porque a veces nosotros no vivimos este tipo de fenómenos, pero sí entendamos que en estos territorios son problemáticas que se están viviendo, particularmente en los últimos 15 meses hemos tenido una situación bien complicada con las marejadas ciclónicas. Interesante ver y entender la dinámica de lo que sucede con estos eventos. Esto tiene que ver, ¿por qué son este grado de inundación? Tiene que ver porque el mar finalmente entra a la ciudad. Empujado por el viento. Porque está en esta parte de Miami la temperatura, o sea, la superficie está casi al nivel del mar. Claro, algunas zonas incluso son negativas. O sea, muy bajito. Muy bajo. Entonces, un poco lo mismo que pasó en New Orleans, o sea, exactamente lo mismo. De hecho, si uno ve la geografía de Panama City, donde pegó el ojo, es justamente una zona que está rodeada de varias zonas húmedas, de humedales, y eso indica justamente con mayor facilidad puede entrar el agua. Pero yo me pregunto, si bien nosotros no tenemos este tipo de tormentas, de huracanes, pero nosotros también tenemos la construcción a orillas del mar. Entonces, en una marejada en Chile, en una marejada fuerte, podría también llegar a pasar una imagen como la que estamos viendo, por ejemplo, en Viña del Mar, que el mar entrara... Ha sido muy icónico. En la Avenida Perú. En la Avenida Perú, y que llegara a tomar distancia, o sea, altura de hasta 3 metros. Mira, por lo menos lo que hemos visto hasta el momento, la posibilidad de que el agua entre en sectores bajos sí es real. Ahora, que llegue a estas dimensiones, el dato dice que no, o sea, por lo menos hasta que no lo veamos, pero en territorios bajos, obviamente, la situación, en la medida que aumente la fuerza de especialmente las marejadas normales, hay una situación que puede, ya con menos de 30 centímetros, generar bastante problema. Y qué bueno que menciona esto, porque la semana pasada me tocó visitar todo el litoral central y constatamos con mi estudiante la gravedad del problema que ha significado las marejadas normales en este sector. Hay una pérdida muy significativa de arena en nuestro territorio. Entendiendo que el turismo promedio del chileno es de playa, eso implica impacto económico. Entonces, por eso, a propósito del informe del IPCC, que habla justamente de la urgencia de que de aquí al 2030 tomemos real conciencia que debemos bajar nuestros niveles de emisión de CO2, nos quedan 12 años para el 2030, son 3 gobiernos más.